Buenas noches, este es el backtesting día 11, del día 11 de marzo del 2024. Si nos fijamos en la sesión previa, prácticamente tenemos un día de tendencia bajista. Y si vemos un poquito más en detalle el día, fue un día de no solo bajista, sino que se movió en un formato. En detalle me refiero a cómo se movió, porque bajó, día de tendencia bajista, pero cómo bajó, pues en formato de canal. Esto, en la sesión previa, nos dimos cuenta de que el precio rompió la línea de tendencia, generó el primer gap a la EMA, y en este punto vemos que el precio está abriendo con un gap a la baja, rompiendo el cambio de tendencia, el intento de cambio de tendencia, porque la línea de tendencia se rompe con fuerza y tenemos un testeo del extremo de la tendencia, pero falla y resulta en una bandera bajista o en un doble suelo fallido, que es lo mismo, que es una bandera bajista. El precio apertura con un gap bajista, es decir, sabemos que una vela de tendencia es un gap y es una ruptura al mismo tiempo y también es un clímax. Entonces aquí este gap también es válido considerarlo como una vela de tendencia, en este caso bajista. Para que se entienda más fácilmente, tenemos la ruptura que tenemos aquí. La confirmación. El precio en la siguiente vela lo que hace es un retroceso al nivel previo y vemos una entrada donde está incrementándose la fuerza de los vendedores. Entonces, en este punto tenemos una perspectiva bajista, pero hay que tener cuidado con la perspectiva bajista, porque tras tener un gap al otro lado de la EMA, este último impulso podría ser el impulso final de la tendencia. Todo lo que les estoy comentando son conceptos de la acción del precio. Gap, velas de tendencia, confirmación, banderas, son conceptos. Entonces, podríamos pensar que aquí la tendencia puede continuar, pero puede ser el último impulso bajista de la tendencia previa. Ahora, también hay que fijarnos en otros detalles, porque ciertamente eso nos da la perspectiva de venta, pero hay que preguntarnos, ¿y cuáles son los motivos para comprar? Si nos fijamos en los mínimos, en este mínimo, en este mínimo y en este mínimo, hay una parábola decreciente. Son 3 toques. ¿Qué está formando esto? Una cuña que podría llegar a funcionar o no. Pero, como les dije, los compradores en una tendencia, cuando intentan formar una cuña, lo más probable y lo que buscan para ganar más dinero es la formación de un rango con respecto al el último máximo o este otro máximo. Entonces son posibles áreas de rango. Tenemos 4 velas bajistas seguidas. Sería válido vender, ciertamente,
pero hay un riesgo, y es que acá tenemos una reversión tipo V, lo cual nos define una posible área de rango. Pero con la información previa tendríamos una distancia objetivo de la bandera. Entonces estamos cerca, así que hay que tener cuidado, pero sería válido vender. Podríamos vender aquí un tick por debajo y el stop loss en este punto. Veamos la siguiente vela. Aquí pasa algo. Quiero que se fijen que si nosotros pensamos en una ruptura, en una tendencia bajista, esperamos que esto rompa y haya un buen seguimiento, pero no tenemos un buen seguimiento. Tenemos una ruptura e incertidumbre, intento del precio por revertir en una posible área de rango, o sí puede catalogarse como un área de rango porque es una vela maestra que contiene a 4 velas o más dentro de ella, o 3 si es que una es doji. Entonces hay incertidumbre, nos pone en alerta. No es como que vengamos en una tendencia clara y tengamos una ruptura y tengamos incertidumbre. Sabemos que pues, es posible que el precio pueda intentar bajar, pero en este caso, como es el inicio de la sesión también, y estamos pensando también en una cuña, el último impulso por el gap, puede ser que el precio evolucione en rango. Sabemos que puede formar rangos más pequeños, tal vez no en todo esto, pero ya aquí está formando un área de rango, lo cual nos pone con cierta alerta. Entonces en este punto sería válido gestionar, ciertamente sería válido, para mí lo mejor sería gestionar. Esperaría la siguiente vela en caso de que estuviéramos en una tendencia clara, pero no la estamos, no tenemos ahora con la información de la sesión una tendencia clara, con la información de la sesión, repito. Entonces, aquí buscaría gestionar en break-even o con pequeñas pérdidas. Vemos que el precio aquí bajaría y me permitiría gestionar en break-even. También un dato importante, recordemos que al inicio de la sesión se intenta definir una dirección y vemos que las direcciones que intenta definir el precio están fallando. Movimiento tipo ruptura, que es un clímax prácticamente, al alza, trata de romper constantemente. Eso es característica de rango. Porque trata de romper constantemente, pero el 80% de las rupturas, como sabemos, falla. El 80% de las reversiones fallan. Las reversiones son rupturas. En este caso, una reversión sería de un rango a una tendencia. Falla. Y vemos que está fallando. No tenemos un buen seguimiento en la siguiente vela. Era válido haber gestionado como comenté. Si no gestionaste, pues nuevamente prepárate para gestionar. Dojis en tendencia, es decir, acumulación de compradores en una posible área de rango, en el soporte de un rango. Como estamos pensando en el soporte de un posible rango, sería válido buscar una compra. Sí, sería válido. Lo mejor, porque tenemos una señal y una confirmación. Lo mejor, sí, sería un doble suelo. Eso sería lo mejor. Pero al tener una señal y una confirmación también es válido. En este punto, como es un rango y es estrecho, lo mejor es buscar simplemente una escala, ya sea un 0,5 o un 1,1. En este punto podríamos buscar un 1,1. Veamos la siguiente vela. Un tick por encima, stop loss en la parte inferior y buscamos un 1,1. Vemos que el precio nunca
sube para activar la orden. Así que pues al ver esta presión bajista, pero aún esperaría un poco más de información, porque como dije, si el precio genera un doble suelo, pensaría en volver a entrar. Si ya continúa bajando, ok, la ruptura al parecer podría estar funcionando, pero fijémonos en algo también. El precio rompe en este punto, y cuando rompe genera un gap con respecto al último mínimo, un gap con respecto al mínimo de la vela previa. En una tendencia que está activa, los gaps se mantienen abiertos. Por ejemplo, si vemos la sesión previa, tenemos un gap en este punto con respecto al cierre de esta vela y el soporte previo, al cierre de esa vela y el mínimo de la vela previo. ¿En algún momento se rellenó en la tendencia? No. El precio rompe nuevamente y rellena inmediatamente el gap. No. Lo rellena más adelante, pero cuando ya hay información de una tendencia agotada. En una tendencia que está activa, los gaps se mantienen abiertos. Cuando no se mantienen abiertos, es posible que evolucione a un rango. Como concepto, gap, ¿qué hace el precio? Rellena inmediatamente. Podría evolucionar a un rango, que es lo que tenemos delimitado en esta área. Veamos la siguiente vela. Micro doble suelo en el soporte de un rango. Podríamos buscar una compra, ciertamente. Buscar un 1 a 1. Veamos la siguiente vela. ¿Ya? El precio activaría la orden. Se va inmediatamente nuestra contra. No activaría el stop loss, que irían del mínimo del rango. Como en este caso está cerca del mínimo, ya no gestionaría, porque al final ya está cerca, la diferencia no es mucha, ya que si el precio pues vuelve a subir, en el mejor de los casos, podría gestionar y salir con menos pérdida. Veamos la siguiente vela. Vemos que el precio vuelve a subir. Y, es decir, está subiendo nuevamente y en el soporte del rango se está generando una trampa. ¿Qué trampa se está generando? Una SS en compra, que a su vez se está generando en un modo de ruptura con un inside bar, un outside bar y un inside bar. Sería válido mantener esta compra, ciertamente. Sería válido entrar aquí en una SS por un scalp, sí, tal vez buscar un 0,5. En este caso sería válido arriesgarse a buscar un 0,1, diré un 0,1 a un 1 a 1, sí. En este punto, como les dije, tras el último gap de la tendencia, podemos tener el último impulso que genera, tal vez, es posible que genere la última bandera de una tendencia. La última bandera es prácticamente una bandera, ya sea en una señal de compra de bajo 1, o 2, o 3, o tal vez 4, que falla, que intenta bajar, y luego rompe al alza. Eso sería. Y aquí vemos que el precio, pues, intentó bajar, falla, está intentando bajar, falla. Aquí al parecer intentó romper al alza, pero falló también.
pero a su vez la reanudación bajista está fallando y el precio insiste en subir, generando la trampa en una posible zona de rango, como menciono. El gap ya está rellenado, claramente, con esas dos velas doji. Entonces, sería válido tener la perspectiva de al menos un rango. En el mejor de los casos, aquí tenemos un cambio de tendencia, pero sabemos que eso pasa la menor parte de las veces. Sabemos que esto lo más probable es que evolucione un rango. En el mejor de los casos, tal vez, con respecto a este máximo. Podríamos mantener la compra aquí. Y aquí podríamos buscar una compra por SS a 1.1. Vemos la siguiente vela. El precio sube inmediatamente. Es una vela bastante fuerte, que sería una rendición. Rompe el máximo de varias velas previas, lo cual nos está indicando fuerza. Pero como pensamos en un posible rango, ¿qué hacemos? Compramos barato, vendemos caro y hacemos scalping. Entonces, como estamos llegando ya a la parte superior, creo que llegamos a la distancia objetivo de esa compra. Y si no, hay que tomar beneficios aquí. Y llegamos a la distancia objetivo de la compra por SS. ¿Sería válido dejar correr al ver esta fuerza? Sí, es válido. Pero recuerda, la mayoría de reversiones fallan. Podría fallar. Veamos la siguiente vela. Vemos que reaccionan los vendedores en este punto, que calza con la resistencia del rango que se está formando. Aquí simplemente esperaría más información. Ya me queda claro que hay suficiente fuerza alcista, al menos vamos a tener un rango. Probablemente esta haya sido la última bandera final después de un gap, la bandera final de una tendencia que se da después de un gap. Veamos la siguiente vela. El precio insiste en seguir subiendo. Vemos insistencia del precio en seguir subiendo. Al final, como es un rango pequeño, también hay que ver los movimientos. A pesar de que este no sea un retroceso en esta temporalidad, es un retroceso implícito. ¿Y qué estamos viendo aquí? Los movimientos del precio. Se mueve en una pierna, en dos piernas en un rango. Entonces podría intentar hacer su segunda pierna en la resistencia del rango. Y luego el precio tal vez continuar así formando el rango. Es un rango que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cuando evoluciona a 20 velas, sabemos que la probabilidad se acerca casi a 50-50. En este caso nos mantenemos bajo el último máximo importante, así que la probabilidad favorece ligeramente un 3-4% a que el rango rompa la baja. Pero tenemos en este momento 16 velas. Veamos la siguiente vela. El precio insiste en seguir subiendo, una ruptura. Esto podría ser perfectamente una trampa de segunda pierna, donde rompe con la segunda pierna, haciendo creer a esos compradores que se está iniciando una tendencia alcista. Pero veamos si hay un buen seguimiento. Si hay un buen seguimiento, ok, hay compradores interesados y efectivamente no fue una trampa. Pero si no tenemos un buen seguimiento, ok, sospechamos. Quiero que noten también en este punto estos detalles, que es lo que les comenté, una parábola creciente cuando intentamos cambiar de estructura. No me había fijado. Pero así uno se va dando cuenta. Fíjense estos pequeños detalles. Este mínimo, con respecto a estos dos mínimos, que están como al mismo nivel, con respecto a este mínimo, forman una parábola creciente que tenemos aquí
la señal y la confirmación. El precio está tratando de cambiar la estructura de un rango y vemos una ruptura bastante fuerte. Si el precio se mantiene en una tendencia alcista, ¿qué no tiene que pasar? Que no rellene los gaps inmediatamente, que los mantenga abiertos. Si los rellena, seguimos pensando en un rango. Si no, pensamos en un movimiento alcista y cambiamos la perspectiva a siempre en compras. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela no es una vela alcista como esperábamos, lo cual nos pone pues en alerta de la posible trampa en este punto. Esperaría la siguiente vela. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela no es un buen seguimiento bajista. Ok. Estamos teniendo la confirmación de la ruptura alcista. Una confirmación pues que cumple con los criterios mínimos y un intento de reversión pues débil en comparación a esto. Pero preferí esperar por la parábola creciente y el precio está rompiendo con fuerza. En este punto esperaría un poco más de información aún. Ya, ¿qué vemos? Vemos un micro doble techo. El precio está rellenando los gaps. Está rellenando, sí, este gap lo está rellenando. Este no, pero este sí lo está rellenando. Ok, me arriesgaría a entrar en una venta. Pondría mi stop loss aquí y buscaría un 1-1. Si el precio insiste en subir, ok, simplemente esperaría más información. Simplemente por lo que les comenté, está rellenando el gap y también está rompiendo esta línea de tendencia. Veamos la siguiente vela. Bajaría y activaría el scalp y se movería directamente al 1-1. Quiero ver si se mueve directamente al 1-1 realmente, o si estoy exagerando. Ah, no, aún no se mueve directamente al 1-1. Le falta. ¿Sería válido esperarse? Sí, porque al final esta vela nos indica fuerza, nos indica presión con esta mecha y ya termina de rellenar los gaps. Así que sería válido esperar. Veamos la siguiente vela. Es bajista, pero nuevamente esperaría. Aquí me estoy dando cuenta de esto. Tenemos la formación de un posible canal, pero aún hay espacio para el soporte del canal. Y aquí el precio pues se estaría moviendo. Vemos bastante fuerza, lo cual nos hace pensar en una reversión tipo V y nos sigue confirmando el rango. Ya activaría las ganancias. Aquí simplemente volvería a esperar. Sabemos en un canal que cuando el precio pase el 60 y... hoy no me acuerdo. Esto lo voy a corroborar, no se lo voy a decir, pero era un nivel con respecto al canal del último impulso. Cuando el precio pasa el... No estoy seguro si era el 66 o 75%, las probabilidades de que vuelva a testear el extremo aquí o el mínimo se vuelven 50-50. Pero en este caso ya está, pasó bastante, entonces se vuelve 50-50.
lo cual sigue reafirmando la idea de un rango. Ahora simplemente esperaría más información. Este impulso es bastante fuerte y se está dando un micro doble suelo, pero metido dentro de mucho doji, y sería un micro rango. Si sumamos estos dos, tenemos una zona de micro rango. Estamos en la resistencia, no ha pasado el máximo de esa punta de mecha. Esperaría más información. Y el precio insiste en seguir subiendo. Ok, pero no creería que llegue muy arriba. Ok, pero ya está más del 50%, así que simplemente esperaría. No creo que esto se reanude en una tendencia. Puede evolucionar, por lo que les comento. Rellena los gaps inmediatamente y tenemos 1, 2, posiblemente evolucione a una cuña. Veamos la siguiente vela. Aquí esperaría un poco más de información. Ya tendríamos 4 velas alcistas seguidas. Nuevamente una reversión tipo V. La distancia objetivo sería en esta zona. Tenemos entrada de vendedores cerca de la resistencia del rango y una formación de una posible cuña. En este punto con un doble suelo. Esperaría una segunda señal porque este movimiento fue bastante fuerte. Quiero recalcar que la EMA se está poniendo plana en este punto, por lo que podrían evolucionar microrangos alrededor de ella. Aquí simplemente esperaría un poco más de información. La siguiente vela es una vela bajista. Miren, también lo que se está formando, además de este canal que ya está confirmado, pero probablemente no llegue muy lejos, por los motivos que he comentado, es un triángulo. Tenemos la formación de un triángulo en este punto. Con estos dos mínimos podría considerarse dos puntos, o algunos pueden considerarlo como uno, pero entre estos dos puntos tenemos dos mínimos descendentes, y estaríamos en el 50%. ¿Es peligroso operar? Ciertamente. Con la EMA plana preferiría esperar un poco más de información. Vemos que el precio trata de bajar y si tenemos un micro rango alrededor de la EMA, aquí esperaría simplemente. En este punto esperaría un poquito más de información. Quiero ver algo. Fíjense cómo se está generando una parábola creciente en este punto con respecto a estos mínimos. Tenemos una parábola creciente, lo cual nos indica que se están acumulando los compradores. Vemos que el doble suelo no está bajando, el doble suelo, el doble techo, el precio insiste en seguir subiendo. Entonces ya me pone ok, el precio podría estar tratando de romper al alza el triángulo. Eso podría estar tratando.
Pero lo que me hace dudar es que acá veo mucha fuerza bajista previa. Y aquí en el micro, ya una vez la parábola creciente falló. Porque el precio se regresó con fuerza. Aquí podría fallar otra vez, entonces me hace dudar. Me pone alerta, entonces ciertamente veo, pero ok, preferiría esperar. Tal vez esto siga evolucionando un rango. Vemos que el precio intenta bajar nuevamente, pero esperaría. Aquí vemos nuevamente que el precio vuelven a entrar los compradores. Tendríamos esta distancia. Pero sería obligado buscar el scalp, sí. Y en este punto buscaría una compra aquí, porque el precio, si bien se está acumulando y podría fallar si es que rompe al alza, podría llegar a fallar, como ya falló una vez, pero podría intentar, al menos por un scalp. Por lo menos eso he notado. Entonces aquí tenemos un SS en compra si lo vemos desde una perspectiva del canal, porque si lo vemos como el canal alcista y no como un rango, estamos en el trayecto alcista del canal alcista y estaríamos en la tendencia secundaria alcista. Tendríamos primera señal de compra, segunda. Entonces simplemente buscaría el scalp. Veamos, veamos la siguiente vela. Ya, activa y se ve mi contra inmediatamente. Teníamos micro rango. Okay. Por eso tal vez era preferible esperar la confirmación, pero me equivoqué, no lo noté y caí, analicé incorrectamente. Ok, lo mejor entonces hubiese sido esperar la confirmación. Tenemos una pérdida, no pasa nada. Esperemos más información. Aquí buscaría una venta, no, porque estamos contra la parábola. Ya falló una vez. Podría fallar otra vez. Pero esperaría una confirmación. Aquí esperaría una confirmación y buscaría una venta. Si el precio baja y cae, ok, no pasa nada. Veamos la siguiente vela. No tenemos una confirmación, más bien tenemos una vela alcista, probablemente sacando a esos compradores atrapados. Seguimos metidos en micro rango. Aquí simplemente esperaría más información. Aquí podríamos estar viendo la confirmación, sería válido, pero no se está dando inmediatamente, lo cual me hace dudar. Así que entraría en venta, porque al final hay que hacer algo. Si no se entiende, porque es una práctica al final. Entonces hay que apostar no apostar, porque está mal aplicada la palabra, pero sí hay que arriesgarse, porque estamos analizando y con trading libre y pues, tenemos que elegir una dirección. En este punto entraría en una venta, pondriendo sí la orden debajo de esta vela, mi stop loss aquí en ese máximo y simplemente buscaría un scalp de un 0,5. Veamos si la siguiente vela pues baja. Ya el precio no baja, o sea baja para activar la orden simplemente y se va inmediatamente en mi contra. Y aquí gestionaría y a su vez buscaría una compra. Si haría eso, buscaría una compra aquí. Sí, no, ahora ya, buscaría una compra aquí. Si bien estamos en un micro rango como en esta ocasión,
Ahora estamos en un modo de ruptura, lo que me da un poco más de confianza de que el precio podría moverse en esta ocasión. Vemos la siguiente vela. Aquí buscaría simplemente el scalp. Si veo fuerza, me arriesgaría a buscar el 1-1. Tenemos una confirmación, ok. No vemos tanta fuerza, así que, pero el precio podría intentar romper. Así que simplemente buscaría el 1-1. Tenemos parábola creciente, señal y confirmación. Vemos la siguiente vela. El precio sube y entran vendedores nuevamente. A ver. Quiero ver algo. Quiero ver si hubiese llegado al 0,5. Dije que iba a dejar al 1,1, si no me equivoco. Sí, pero no ha llegado ni siquiera al 0,5. Y en este punto la situación para mí se está volviendo confusa. Pero hay insistencia del precio en seguir subiendo. 2, 4, 6, 8. Tenemos 10 velas sobre la EMA. Y acá simplemente lo que haría sería esperar. Buscaría gestionarse en este punto. Salir en break-even. Y al precio me sacaría con pérdidas. Aquí tendría una señal y una confirmación. A su vez, después de tantas velas, buscaría entrar en una venta nuevamente. Sí, pondría mi stop loss acá y dejaría correr a 1-1 si veo fuerza, tal vez a un 2-1 en este caso, porque el precio podría buscar moverse este mínimo o este mínimo. El riesgo es que estamos en un micro rango alrededor de la M, pero esta vela rompe los cierres y aperturas de varias velas previas. Entonces eso me está mostrando fuerza, señal y confirmación. Y esta vez estamos rompiendo la M. Bajamos con fuerza. Hay que estar atentos, cuidado con este nivel. Como dije aquí, primero vería cómo reacciona el precio a este nivel, pero estamos viendo 3 velas bajistas seguidas. Buena señal. Esta vela está rompiendo el mínimo de varias velas previas. Lo que es una buena señal. Veamos la siguiente vela. El precio se intenta devolver, claramente. Sería una reacción prácticamente del soporte. Pero dejaría correr ahora. Veamos la siguiente vela. Y el precio subiría inmediatamente. Y aquí me estoy confundiendo. La EMA claramente se está poniendo plana. Ya el precio se acerca bastante a mi stop loss, así que simplemente buscaría gestionar si es que el precio me da la oportunidad. Y esperaría más información porque la situación está confusa. 3 velas alcistas. Ya buscaría, bueno, dejaría ya correr simplemente. El precio sube, me activa el stop loss, ok. Aquí simplemente esperaría más información. La EMA está plana. Tenemos un micro rango que ha durado 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19. Entonces esperaría. Esperaría simplemente más información.
Aquí simplemente esperaría. Tenemos un nuevo rango aquí, muy pequeño, así que esperaría. Estamos cerca de la zona de resistencia. Aquí entraría en una venta, pensando que ahora el precio pues, tal vez se quiere mover a la parte inferior del micro rango. Lo mejor sí sería evitar estas situaciones, pero para hacer algo podemos entrar en una venta. Pondría mi stop loss aquí y dejaría correr a 1.1 en la siguiente vela. El precio no baja, sino que insiste en seguir subiendo. Buenas noches, Juan. Aquí lo que haría sería... Tenemos Hubs sobre y bajo la EMA. Recorrido bajista. Sería mantener la posición. Si el precio sube aquí, okay, buscaría mantener la posición. Y el precio confirma. Hay fuerza, entonces ya buscaría gestionar. Y ya de lleno evitaría, porque me está yendo mal en este contexto, así que no estoy aplicando correctamente. Yo en este caso me permitiría gestionar con menos pérdidas, pero ok. Señal de venta. Y aquí voy a intentar buscar una venta, simplemente un scalp. O 1-1 si es que veo fuerza. Tenemos una confirmación, ok. Ahí el precio se va nuevamente en mi contra. Y aquí simplemente pues dejaría correr y esperaría. ¿Qué tenemos acá? Ya simplemente esperaría más información aquí, no haría nada más. Entran vendedores. Aquí simplemente esperaría. 1, 2, 3, tenemos una cuña. Una trampa de segunda pierna. Ah, no, espérense. Tendríamos una trampa de segunda pierna, en la resistencia de este punto. Pero tendríamos 1, 2, 3. Está rompiendo. Ya entraría en una venta en este punto. Como es una trampa, si veo fuerza, nuevamente dejaría correr. Si es que no, pues simplemente buscaría un escape. Tenemos una vela bajista, ok. Buena señal. Veamos la siguiente vela. Pero si insiste en seguir bajando. Todavía no ha llegado el 1-1. Veamos la siguiente vela. Al final termina bajando con bastante fuerza. Al ver esa fuerza, ¿sería válido dejar correr al soporte del rango? Sí. Para intentar recuperar un poco las pérdidas previas. Simplemente pues dejaría correr hasta el soporte. Si en una vela el precio baja y va rompiendo como una gran vela bajista, por ejemplo como velas como este tipo, algo como esto me refiero, como que simplemente está bajando y empieza a romper y a romper niveles, como estas velas por ejemplo, que el precio baja, rompe los niveles, los ignora, rompe, sigue bajando, dejaría correr y iría moviendo mi stop loss. Esa sería la forma. El precio sigue mostrando fuerza.
tenemos la primera pierna, podría darse una segunda, así que esperaría. Y al final se acerca al... Creo que sí tomamos beneficios, déjenme chequear bien. Creo que sí, o que no por un tick. Voy a acercar más. Voy a acercar un toquecito más. Si no, habría que gestionar. A ver. No, creo... No, no activa, creo. Activa por un tick. O creo que sí activa. Déjame chequear bien. No, no activa. Ya, en este punto buscaría gestionar encima de esta vela. Veamos la siguiente vela. Y el precio insiste en seguir bajando, ¿ok? Y creo que en esta ocasión si hubiese activado, sí. ¿Era válido gestionar? Sí. ¿Era válido esperar? Esperar una confirmación. Pero sí, porque estamos en un micro rango, entonces podría fallar y nunca dar la señal y pasar esto. Y al final pasa. Pero ¿saben qué pasa? Igual, como pienso, ok, perdimos varias veces, prefiero asegurar las ganancias, porque existe la posibilidad también de que aquí suba. Entonces, bueno, de todas formas es casi un... No, es menos de un 1, como 0,7. Pero bueno, ya nos acercamos a las 5, aquí simplemente esperaría más información. Y ya son las 5, así que esperaría simplemente más información. O sea, dejaría correr hasta el final de la sesión. Ahí está. Ya. A nivel general, tenemos una ganada en este punto. Tenemos dos ganadas operaciones aquí. Aquí era válido entrar en una compra, sí, pero no me fijé de esto antes, pero era válido buscar un 1-1. Era válido tomar el 1-1, sí, porque al final no es un mínimo importante, porque el retroceso no es significativo, incluso no es un retroceso en esta temporalidad, así que el precio podría bajar a testear. En mi experiencia recomendaría tomar el 1-1. Aquí salimos otra vez con ganancias, tendríamos 3 operaciones ganadas. Aquí en este punto, esta operación era válida evitarla porque tenemos un micro rango. Era válido esperar, si bien hay espacio para el scalp, yo dije si hay espacio se puede tomar, pero tenemos un micro rango, es válido esperar la confirmación, sobre todo por el contexto de rango y porque estamos en la resistencia de un triángulo. Tendríamos el triángulo aquí, entonces era evitable, pero no me di cuenta de eso a tiempo. Entonces era, si hubiésemos tenido un modo de ruptura, claro, como un patrón I, o I, como aquí, sería válido. Pero ok. Se perdió. Listo. Aquí tomamos una venta nuevamente y se perdió. Aquí no tomamos ninguna venta, nada. Aquí volvimos a entrar en una venta y se perdió. Y aquí volvimos a entrar nuevamente en una venta. Aquí entré en una venta porque si veo todo esto como un rango. Aquí tendría el precio sube. Primera señal de compra, segunda y el precio baja. Viendo todo eso como un rango. Por eso. Pero ok, nunca baja. Luego el precio, aquí vuelvo a vender y gestiono aquí. Iríamos break even. Estas pérdidas me quitaron todas las ganancias. Y con esta pequeña operación saldríamos, o sea, no, aquí sería todo esto, saldríamos con la ganancia de un scalp simplemente. Cuando la EMA está plana y se pone así de confuso, es válido evitar la situación. Sobre todo cuando hay muchas velas con muchas mechas y ya contiene varias velas ese micro rango. Si tuviera menos velas, como por ejemplo aquí, que pensábamos operar al alza,
o aquí donde pensábamos operar a la baja y nunca se dio la confirmación, era válido. Pero ya cuando evolucionan muchas velas, o 20 o más en realidad, es válido evitarlo. Pero cuando ya tiene 10 velas, también sería válido evitarlo. La última operación prácticamente fue porque si esto es un rango, tenemos una trampa de segunda pierna, primera trampa, segunda. Hace creer que tenemos una tendencia alcista, pero fíjense el seguimiento. Inmediatamente revierte. Y esta vela sí tiene características de fuerza, bastante rechazo de la parte superior y logra revertir la fuerza, si comparamos las fuerzas de la vela de tendencia previa. Entonces pienso en una trampa. Y finalmente sí fue una trampa. Eso sería. ¿Hay alguna duda? O sea, todas las pérdidas que tuvimos, a excepción de esta era evitable esperando la confirmación por el microrango. Si ven al espacio, microrango, esperemos confirmación. Pero todas las demás, por ejemplo, esta venta que tomé acá, también era evitable, porque nunca esperábamos la confirmación en la siguiente vela, nunca se da, así que era evitable, pero me arriesgué. Ok. Y todas las operaciones aquí, pues, eran evitables, porque, como les dije, el microrango. Aquí el precio se aleja del microrango, y estamos en la parte muy alta de ese microrango, entonces, con una trampa clara. Entonces, era válido tomarla. Pero bueno, creo que no conté esta operación. O si la conté. A ver, teníamos una ganada, 2, 3. Tendríamos una perdida, 2. Ah, no, si la conté. Ah, no. 3. 1, 2, 3. Ah, no, hubiésemos salido, me equivoqué, con la mitad de una operación perdida. No una operación completa, la mitad. Eso, ¿hay alguna duda o está todo claro? Comprendo. Sí son sí son complicados, más que las tendencias. Pero de todas formas se puede disminuir la pérdida, como lo hicimos. Y se puede sacar dinero. Prácticamente si evitamos los contextos de microrangos alrededor de la EMA, o que tienen más 10 velas o más, evitaríamos toda la pérdida y hubiésemos salido en ganancias. Eso principalmente. Entonces, como pauta general, microrangos alrededor de la EMA, 10 velas, o 20, 10, 20, es válido evitarlo. Y nos ahorramos toda esa pérdida y pues sí tenemos las ganancias que habíamos sacado. Al final es difícil operar, es difícil en general. Es difícil sacar dinero de los microrangos que son tan estrechos como este de acá. Que es difícil. Entonces lo mejor es evitarlo. Alejandro, mira, es por el hecho de que existen las trampas de dos piernas que se dan en canales anchos, canales alcistas, bajistas, pero anchos, o en rangos. Prácticamente, si nosotros queremos cambiar de una estructura de rango, queremos revertir de un rango a una tendencia, y aquí tenemos una ruptura del rango con esa vela. ¿Qué esperan los compradores? Esperan un buen seguimiento, una confirmación, pero nunca la tienen. ¿Y eso qué significa? Que no hay compradores interesados suficientes y aumentan las chances de que la ruptura falle. El 80% falla. El 80% de las reversiones fallan. Entonces, al darse cuenta de
que no hay un buen seguimiento y es un intento de revertir, es decir, una ruptura, es una ruptura, un intento de revertir, en este caso, la ruptura previa, aumenta el chance aún más y pues deja esos compradores atrapados en esta zona. Es característica de esta trampa porque justo esa perspectiva de que va a iniciar una posible tendencia alcista se da con la ruptura de la segunda pierna del rango. No se da con la primera, se da con la segunda pierna. Así es como la identificas. Una ruptura de un rango con la segunda pierna y no tenemos un buen seguimiento, es decir, no hay una buena confirmación, sino un intento de reversión. A veces ese intento de reversión puede ser una vela más débil o fuerte como esta, que es mucho mejor si es fuerte, o a veces es un insider, simplemente que sería una trampa también en microrangos, en rangos a nivel general. ¿Eso quedó claro? Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Héctor, Yes. ¿Estás tratando de hablar, Andrés? Es que se te escucha bajo. Te escucho muy bajo. Ok, ya. Entonces, si no hay dudas, voy a parar la grabación para pasar a las otras dudas que no son con respecto al análisis, relacionadas al trading, pero con respecto diferente al análisis. Muchas gracias por estar aquí en el análisis del 11 de marzo del 2024. Cualquier duda la pueden dejar en el chat de Trading Libre o en la descripción del video. Denle like y suscríbanse. Muchas gracias.